Muy buenos días, jóvenes de séptimo. En esta oportunidad vamos a trabajar referente a lo que son las figuras literarias y para ello pues vamos a ir explicando cada una y vamos a ir también ejemplificando. Pero primero vamos a hablar de un bonito pensamiento, una parte bastante importante para cada uno de nosotros y es la autoestima. ¿Cómo practicamos nosotros la autoestima en nosotros mismos? Veamos, por ejemplo, ¿qué podríamos practicar? Escribamos en el chat cómo practicamos el autoestima. ¿Será que me consiento de vez en cuando? Usted dice, bueno, ya trabajé toda la mañana, ya a las 11:45 que usted va terminando sus clases, usted dice, bueno, me merezco un premio. Voy a jugar un ratito, voy a descansar, voy a comer un chocolate. ¿Qué hacemos para fortalecer nuestra propia autoestima? Vale. Vamos a revisar ustedes lo que han comentado en el chat para después poder continuar yo. Muy bien. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos fortalece como personas. Alguien me puede decir, bueno, me encanta jugar con mi perrito y eso me ayuda mucho, o me encanta dibujar, me encanta colorear. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para fortalecer nuestra autoestima? Y para eso tenemos acá una frase bastante bonita. Creo que ya la mayoría ya lo pudo observar. Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes. ¿Estamos de acuerdo con esta frase? Escribamos en el chat, por favor. Y después vamos a poner en común todo lo que ustedes están pensando. En las otras clases, claro, gracias. Y gracias a los que estamos participando. Muy bien, nosotros ignoramos la capacidad que tenemos. La capacidad que tenemos, por ejemplo, de cocinar, de hacer bien nuestras tareas, de tomar decisiones correctas, de hacer lo correcto en todo momento, de ser responsable. O sea, realmente tenemos esa capacidad y a veces se nos olvida. Por eso esta línea es esencial. Confía en ti mismo. ¿Somos capaces? Claro que sí somos capaces. Dios nos ha dado pues todas esas herramientas, ¿verdad? Inteligencia, tenemos mucha paciencia, mucho amor, perseverancia, carácter. A veces un carácter es muy bueno, ¿verdad? Que seamos fuertes porque usted dice, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces, Dios nos ha dado todas esas bendiciones y muchas veces se nos olvida. Y acá lo importante es que nosotros debemos de reconocer esas bondades, esas bendiciones que pues gracias a Dios tenemos actualmente. Así que muchas gracias a todos los que están participando. Vamos entonces a pasar ya en sí a lo que es el tema. ¿Qué son las figuras literarias? Recordemos, las figuras literarias son recursos estilísticos que permiten embellecer un texto. Cuando hablamos de recursos estilísticos es porque estas figuras literarias lo que van a hacer es embellecer un pensamiento a través de la palabra para expresarlo de una forma elegante, de una forma un poquito así como que más compleja para que nosotros los lectores pues disfrutemos ese poema, esa narrativa, pero de una forma tal que nosotros nos adentremos en la idea que el escritor o escritora quiera plasmar. Y eso lo hace a través de estas figuras literarias. Por eso dice que va a buscar embellecer un texto. Veamos entonces una primera figura literaria. Esta usted la puede encontrar en la página 109 de su libro texto para reforzar, ¿verdad? Y claro, también en la guía.
La sinécdoque es una figura retórica que consiste en cambiar el sentido de una idea a partir de una asociación de palabras en función de los conceptos que éstas designan. Entonces, hay varias clases de sinécdoque. Por ejemplo, tenemos acá la parte por el todo. Es un ejemplo. Ya específicamente cuando dice pidió su mano. Aquí el caballero llega a la casa de su prometida y dice, bueno, vengo a pedir la mano de mi novia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama la parte por el todo? Porque decimos pidió su mano. Pero realmente no es solo la mano que se la va a llevar, vaya, solo deme su mano y ya me voy con mi manita bien galán, ¿verdad? No. Cuando dice acá la parte por el todo es porque su mano, ¿sí? Está representando a toda la señorita, ¿verdad? El todo por la parte, dame tu teléfono. Acá realmente cuando dice el todo por la parte, que es lo contrario de lo de arriba, cuando dice dame tu teléfono, no es que estemos pidiendo el teléfono físico en sí, estamos pidiendo realmente el número telefónico. Lo singular por lo plural. El chileno es flojo. Aquí vamos a ver la contraparte. El salvadoreño es trabajador. Entonces, cuando decimos el salvadoreño, representa uno, pero ya cuando decimos es trabajador, realmente el salvadoreño a quien representa a todos nosotros, ¿verdad? Como buenos trabajadores. Lo plural por lo singular. Aquí vamos lo contrario. Chile es tierra de los Nerudas y las Mistrales. ¿Por qué razón? Porque aquí está hablando, ¿sí? Específicamente de escritores, ¿verdad? Muy buenos, que es Pablo Neruda con poesía y Gabriela Mistral también con poesía. Entonces aquí los pone en plural haciendo referencia de todos los escritores y todas las escritoras que puedan haber en Chile. Y esa es la sinécdoque. Entonces, el sentido acá hay una asociación de palabras en función de los conceptos que designan. ¿Qué me interesa a mí? Que nosotros seamos capaces de reconocer una sinécdoque, esta parte. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la siguiente figura literaria. Similicadencia. Acá la similicadencia nos lo está dando en función que va a repetir el mismo accidente gramatical. ¿A qué se refiere con accidente gramatical? Por ejemplo, si estamos hablando en verbos, vamos a leer el ejemplo, dice por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. El mismo accidente gramatical se da en función de estas palabras, el verbo y el verbo, que todos están conjugados en yo fui, yo atropellé, yo escarnecí, yo burlé y yo vendí. Primera persona singular. También se da en parte de cuando se poseen sonidos semejantes. Por ejemplo, oro, lloro e imploro cuando estoy solo y rememoro. Aquí se da. De carne nacemos, en carne vivimos, en carne morimos. Este es igual a esta parte, porque está utilizando el mismo accidente gramatical en este caso. ¿De acuerdo? Y también el juego de lo que son las palabras, porque va a crear ese sonido semejante. La reduplicación, esta es bastante sencilla porque lo que hace es repetir la misma palabra consecutivamente en una frase. Leer, leer, leer. Vivir la vida, de Miguel de Unamuno. Entonces, la reduplicación se da acá. Leer, leer, leer. Vivir la vida. Ahí tenemos reduplicación. Esta es bastante sencilla. La anáfora, si no mal recuerdo, esta ya más o menos ustedes la hemos visto. En la anáfora, que es la repetición de una o varias palabras al inicio del verso. Por ejemplo, acá, ¿para quién edifiqué torres? ¿Para quién adquirí honras? ¿Para quién planté árboles? La anáfora se da acá, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Ahora bien, esto es al inicio de la frase, pero si la repetición se da al final de la frase, entonces se llama epífora y esto nos va a servir para la siguiente figura literaria. Por ejemplo, la repetición se da al final. No digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra, huelen a nada. Entonces, en esta parte se da la epífora. Esto es un fragmento de Vicente Alexandre. ¿Para qué nos sirve esta? Para la siguiente figura literaria, que es la complexión. La complexión va a utilizar, fíjense bien, anáfora y va a utilizar la
epífora, porque tiene que verse la repetición al inicio del texto y al final del texto. Entonces, complexión o epanadiplosis, pero nosotros la vamos a manejar como complexión. Esto para que usted tenga una idea, ¿verdad? Por si en un momento en un libro usted la ve de esa forma, ya automáticamente usted dice eso es complexión. Si tiene anáfora y tiene epífora, se tienen que dar combinadas ambas figuras. Entonces veamos el ejemplo. Por cierto, Señor, el que tales voces no oye, sordo es. El que tales resplandores no ve, ciego es. El que con tales testimonios y argumentos de las criaturas no conoce la nobleza del Creador, loco es. Fray Granada. En este caso, entonces, cuando vemos anáfora, porque quien inicia la idea, la frase, el que. Y la epífora, donde utiliza es y es. Entonces, al darse estas dos figuras literarias, anáfora y epífora, entonces sucede la complexión. Bonita esta figura, ¿verdad? Vamos a ver ahora la concatenación o duplicación. Esto es bien fácil porque lo que hace es que al terminar un enunciado, bueno, leamos, dice, consiste en encadenar palabras a lo largo de un enunciado de forma sucesiva. La última palabra de una frase es la primera de la siguiente y así sucesivamente. Esto es como un juego, ¿verdad? Aquí lo tenemos en un fragmento de Antonio Machado. Pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Entonces, ¿dónde se da esta concatenación o duplicación? Aquí termina en el primer enunciado la frase con pasar. Inicia el siguiente enunciado con la misma palabra. Es como un encadenamiento. Termina con esta palabra, inicia con la siguiente palabra. Y eso es concatenación. Bien fácil, ¿verdad? Veamos entonces ahora lo que es la interrogación retórica. La interrogación retórica viene a ser como un diálogo, pero donde se hace una pregunta sin esperar una respuesta. Normalmente esto se hace hacia un receptor ausente. Veamos entonces. Soledad, y está el pájaro en el árbol. Soledad, y está el agua en las orillas. Soledad, y está el viento en la nube. Soledad, y está el mundo con nosotros. Soledad, y estás tú conmigo solos. Entonces, acá es bien importante porque le está hablando a un sentimiento, ¿verdad? A una parte, a su soledad, y obviamente no le va a responder. Entonces, acá, pues, usted también está viendo otro tipo de figuras literarias, ¿verdad? Dice, blanca, blanca como la nieve, ¿qué es esto? Muy bien, reduplicación. Vuela, pájaro azul, vuela, vuela. Reduplicación también, para que vayamos viendo cómo se van aplicando las figuras literarias. Veamos entonces ahora la exclamación. Y esta también la podemos ver en la página 159. Esta figura literaria es bastante sencilla porque la vamos a ver siempre entre signos de admiración y a su vez, ojo, a su vez, va a exaltar lo profundo o sublime de un pensamiento o sentimiento, de modo que logre un efecto vivo en el lector, porque lo que va a hacer es transmitir ese sentimiento de profundidad, ¿verdad? Este sentimiento profundo y nosotros los lectores lo vamos a poder vivir. Veamos entonces el ejemplo. Quien un beso pusiera en esa piedra, piedra tranquila, que espesor de siglos es a una boca. Besa, besa, absorbe. Ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Si usted se fija, ¿sí? Aquí se ve correctamente esta figura literaria llamada exclamación. Acá lo que hace es darle continuidad a la frase, que también puede funcionar como exclamación, sí, pero aquí tendríamos que escribirle también los signos de admiración. ¿De acuerdo? Veamos entonces qué es esto del hiperbatón. El hiperbatón no es otra cosa que nosotros vamos a intercambiar el orden lógico de las palabras, así como que usualmente se utilizarían. Tampoco es que vamos a decir las palabras a lo loco y no vamos a entender lo que estamos diciendo, ni el receptor va a entender, pues,
el mensaje recibido, ¿verdad? La idea es que haya cierta elegancia, porque recordemos que eso es lo que le va a dar es ese matiz, ¿verdad? A lo que nosotros queremos expresar. Entonces, el hiperbatón va a denotar esa mayor elegancia dentro de lo que es el lenguaje cotidiano, va a hacer hincapié en una idea o palabras dentro de lo que es la oración y va a formular una rima, ya que permite cambiar el orden lógico de las palabras en función de las rimas que se busca, ¿va? Entonces, por ejemplo, me gustaría en mis brazos tenerte. Acá, ¿dónde se ve el cambio? Aquí, ¿verdad? En esta otra parte. Me gustaría tenerte en mis brazos. Las gracias te doy, Dios. Por lo correcto, Dios, las gracias te doy. Miren este otro ejemplo. Volverán las golondrinas en tu balcón sus sonidos a colgar. El orden lógico, ¿cómo me quedaría? Las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Entonces, si usted lee ese primer ejemplo, digámoslo así, de lo que es el hiperbatón, donde ya no vamos a detener más, donde dice, volverán las golondrinas en tu balcón sus sonidos a colgar. O sea, no se escucha loco, ¿verdad? Si lo queremos decir así, sino que al contrario, nos da un poquito de intuición y captamos más la atención para prestar, pues, esa idea a lo que se quiere expresar. Entonces, ya después, cuando usted lo ordena en su mente, cuando ya dice, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Entonces, es donde se aplica esto del hiperbatón. Repito, no es que vamos a hacer un desorden, perdón, a lo loco, ¿verdad? Sino que el desorden tiene que ir en función de lo que se quiere expresar sin cambiar el sentido. Y eso es hiperbatón. Vamos a la siguiente figura literaria, pero antes quiero que veamos esta parte de este microcuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, Augusto Monterroso. Esto nos va a servir para la siguiente figura literaria, para que entendamos la siguiente figura literaria. Aquí estamos viendo que se está presentando el inicio, el nudo y el desenlace en ese microcuento. ¿De acuerdo? Veamos entonces por qué. Porque vamos a utilizar lo que es la ironía. Fíjense que la ironía expresa lo contrario a lo que se piensa. Puede consistir en dar a entender justamente lo contrario de lo que se está diciendo y se produce también una contradicción entre el significado literal de las palabras y el contenido connotativo de las mismas asociado al contexto en que son empleadas. Por ejemplo, esto es muy importante, por eso traía en cuenta este ejemplo del cuento, ¿verdad? De ese microcuento. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso, titulado El dinosaurio. Es una delicia, me respondió. Ya estoy leyendo. ¿Por qué podría ser ironía? En este caso, porque cuando dice, o sea, obviamente aquí ambas personas tienen que conocer muy bien el cuento, ¿verdad? Y cuando ella responde, es una delicia, me respondió, ya estoy leyéndolo, se vuelve ironía porque eso no es que lo va a estar leyendo, o sea, lo lee o no lo lee, ¿verdad? Si cuántas líneas tiene ahí, 2, entonces ahí se vuelve ironía, como quien dice, me está tomando el pelo, ¿verdad? Este señor y no es así, o esta señora y no es así. Yo sé perfectamente que ese cuento es un microcuento, que no hay necesidad ni de leerlo porque está en una pasada, sabe perfectamente de qué trata. Y esto me lleva entonces a la siguiente figura literaria llamada sarcasmo, que viene a ser una especie de ironía. Esto también, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la página 189 de su libro. Dice que posee un grado más alto que la ironía, ya que es una expresión dura y cruel, es decir, un carácter de burla con la intención de insultar. Entonces, acá es bien curioso. El sarcasmo se da cuando usted dice, por ejemplo, en un día muy, muy lluvioso, aquí se ve un vidrio así salpicado con agua y usted dice, bueno, qué bonito amaneció, ¿verdad? Hermoso día para ir a la playa, cuando realmente sabemos que en un día lluvioso no se puede disfrutar la playa porque el sol no se deja ver, ¿verdad? El mar se pone bastante violento, digámoslo así, ¿verdad? Las olas son muy fuertes y por lo general como el agua está
muy revuelta, aquello se ve sucio, entonces realmente usted no puede disfrutar ese día en la playa. Vamos a hacer ahora una pequeña actividad. Vamos a ver cómo hemos comprendido estas figuras literarias. Lo que usted va a hacer son 5 ejemplos y usted va a ir identificando esas figuras literarias. Veamos entonces la primera. Dice, el mar es azul, el mar es inmenso, el mar es azul. Veamos entonces qué figura literaria podemos identificar. Fíjense qué bonita, miren. El mar es azul, el mar es intenso, el mar es azul. Tenemos repetición al inicio, hay un par de repeticiones al final. Muy bien, yo creo que ya identificó qué figura literaria es. Veamos el siguiente ejemplo, el 2. Siempre recuerdo aquellas palabras, palabras que marcaron mi ser y mi alma. ¿Verdad que esa ya la identificó? Muy bien, excelente. Siempre recuerdo aquellas palabras, palabras que marcaron mi ser y mi alma. Ejercicio 3. Yo no seré de piedra. Lloraré cuando haga falta. Gritaré cuando haga falta. Reiré cuando haga falta. Cantaré cuando haga falta. Aquí posiblemente vamos a encontrar más de una figura literaria. Vamos a ver cuáles encontramos. Yo nunca seré de piedra. Lloraré cuando haga falta. Gritaré cuando haga falta. Reiré cuando haga falta. Cantaré cuando haga falta. Muy bien, ya vamos identificando figuras literarias. Ya ven que no es tan complicado. Los felicito a todos los que estamos participando. Veamos el ejercicio 4. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. ¿Qué figura literaria podría ser? ¿Será realmente que eso sucedió así o solo estamos pensando sobre eso? Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. ¿Qué figura literaria es la que se está aplicando acá? Ajá, muy bien, veamos. ¿Qué figura literaria? Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. ¿Será que una comida no tiene ni principio ni fin? ¿Qué figura es? Muy bien. Veamos el último ejercicio. Tiene 20 primaveras. ¿Qué figura literaria estaríamos utilizando ahí? Vaya, una pista. La primavera sucede ¿cuántas veces en el año? Es una estación, ¿verdad? Muy bien, sí, correcto. Una sola vez. Muy bien, entonces, cuando dice tiene 20 primaveras, ¿a qué se refiere realmente? ¿Y qué figura literaria es? Por supuesto. Muy bien, vaya, vamos a dar un espacio ahí para que terminemos de anotar qué figura literaria es la que estamos observando. Muy bien. Y ahora, ya para finalizar, vamos a ver cómo nos quedaba la resolución. Y ahí las tenemos. Compare lo que usted anotó con lo que ya hicimos. Usted después perfectamente puede revisar el video, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted lo pausa, anota por qué es esta, por qué no es la otra. Y pues mañana lo podemos ver en la clase, ¿verdad? En Meet, no hay ningún problema. Y ahí terminamos de aclarar si en dado caso existiera alguna duda o existiera alguna corrección, ¿verdad? O usted, mire, señor, aquí también podía darse esta otra figura literaria. Excelente, esa es la idea. Y usted logra identificar todas las figuras literarias en cada uno de esos ejemplos, porque solo son 5 y hemos visto más de 5 figuras literarias. Muy bien, chicos, les agradezco, ¿verdad?, su atención. Gracias por su puntualidad. Gracias por su participación. Y nos estamos, pues, viendo, ¿verdad?, en las clases. Y para aclarar cualquier duda, con mucho gusto, ahí usted me puede escribir a través de Twitter,
a través de acá de YouTube, en el correo electrónico, en WhatsApp y ahora que tenemos también la facilidad en las clases de Meet. Así que muchas gracias, jóvenes. Feliz día y bendiciones. Gracias.